nuestro Creador. La oración es un encuentro con el Dios vivo. ¿Venimos con la disposición de encontrarnos con Dios? Claro que sí. Entonces por ello debemos orar. Miren, por favor todos vamos a centrarnos aquí. Vamos a hacer ese ejercicio mental que es muy necesario, que forma parte de las batallas del cristiano. Vamos a desconectarnos de lo que está alrededor nuestro. Desconéctese de la calle. Vamos a desconectarnos de todo lo que está afuera. Vamos a tener un encuentro. Dígase a sí mismo: vengo a tener un encuentro con el Señor. Vengo a orar. Vengo a ministrar al Dios vivo. Y vengo a que a través de su Santo Espíritu Él toque mi corazón. Venimos para eso. Es un momento solemne, es un momento glorioso. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 138. No hay un momento más importante en la vida del cristiano que no sea un encuentro con su Señor. Un encuentro que nos va a permitir expresarle al Señor cuánto lo amamos y decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, permite que cumpla con tu propósito. Libro de Salmos, capítulo 138. Vamos a concentrarnos, vamos a librar esa batalla. Salmo 138, ¿lo tenemos? Ok, vamos a leer. Cuando lea la palabra de Dios, identifíquese. No vamos a leer por leer. Vamos a ubicarnos en ese momento, en cada palabra. Cuando en el Salmo 138, verso 1 dice: te alabaré con todo mi corazón. Hágase cuenta que usted lo quiere alabar con todo ese corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escúchese bien. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el ceso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y si anduviera yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Salmo 138, léalo para usted, porque es para usted. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Señor, gracias. Te bendecimos. Sí, Padre, cumple tu propósito en mí, Señor. Porque reconozco que todavía, Señor, no he cumplido ese propósito. ¿Qué puedo esconder en tu presencia, Señor? ¿Qué puedo esconder delante de ti, bendito Rey de Gloria, que todo lo conoces? Por ello te pido, Señor,
aquí sentado, a sabiendas que tengo una deuda contigo. Ayúdame a cumplir tu propósito. No permitas, Señor, que esté esquivo, ajeno a lo que tú has planificado desde la eternidad para mí. No permitas que mis días se diluyan, bendito Dios, sin que te pueda alabar, adorar, sin tener un corazón contrito y humillado y un corazón dispuesto a tu presencia, bendito Dios. Hazme conocer tu amor y tu misericordia. Hazme convivir en la solemnidad, Señor, de tu presencia, bendito Dios. Que el sol de tu justicia, bendito Dios, caliente, Señor, el aliento y el corazón, Señor, que te pueda buscar con pasión y entereza. Miro a mi alrededor, bendito Dios, y reconozco que no he cumplido tu propósito. Pero, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Eres el Dios vivo, y a través de ti, Señor, mi vida se vivifica, Señor. A través de ti y de la solemnidad de tu Santo Espíritu, bendito Dios, le encuentro razón a mis días. Ayúdame a ser como tú, Señor. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas, a bendecir como tú bendices. Ayúdame a mirar, Señor, como tú miras. Sí, Señor. Ayúdame a alcanzar la plenitud que es en Cristo Jesús. Y no te lo digo de palabras, te lo digo de un corazón, Señor, de un corazón que está tan profundamente agradecido de ti. Y aunque muchas veces no te lo expreso con mis actos, y en esa expresión que falta, te pido perdón, porque eso es pecado, y el pecado me aleja de tu presencia. Señor, renueva, Señor, nuestras fuerzas, renueva nuestros propósitos y nuestras motivaciones para caminar, Señor, delante de ti, con un corazón, Señor, que te ame, con un corazón que ame el servicio a la obra, con un corazón que ame tu propósito, Señor, con un corazón que crea, Señor, puentes sólidos donde tu nombre sea exaltado y sea bendecido. Ahí en donde estás sentado, dígaselo: Señor, ayúdame a cumplir tu propósito, Señor, y no como yo quiero que sea, porque mi motivación es irrelevante en tu presencia. Ayúdame a desplazar todas aquellas cosas que yo sé que me alejan de ti y que yo no puedo hacerlo, Señor, porque sin ti simplemente desparramo. Sin ti simplemente nada tiene sentido. Por ello, bendito Dios, delante de ti, Señor, queremos decirte que queremos servirte. Pero para servirte tienes que cambiarnos. Y en ese cambio, Señor, quitarás, limpiarás, renovarás y santificarás, Señor, todo lo que sea necesario de nuestras vidas. Entonces seremos, Señor, lo que tú quieres que seamos.
y entonces caminaremos en la senda que tú tienes trazada. Ahorita en tu presencia, Señor, no somos profesionales, no somos ministros, somos siervos con corazones entregados y sumisos. Bendito Dios de la gloria. En tu presencia, Señor, que la vida tiene sentido. Bendito Dios. Ayúdanos a que fuera de estas cuatro paredes, Señor, podamos tener este encuentro contigo. Haz que nuestros corazones, Señor, anhelen tu presencia, anhelen tu amor y tu misericordia, bendito Dios. Y ahora que vamos a llevar cánticos, Padre Santo, que en estos cánticos, bendito Dios, se ministre, Señor, conforme a su propósito. Y que cada uno, Señor, que esté cantando, bendito Dios, lo haga con ese corazón, Señor, agradecido. Porque un corazón agradecido no lo vas a desechar de tu presencia, bendito Dios. Y en la predicación de tu palabra, Padre amado, podamos aclarar cualquier duda, bendito Dios, para crecer, para dejar de tomar leche materna, Señor, sino alimentos sólidos, como dice tu palabra, Señor, en Hebreos, para poder, Señor, discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Y como dice tu palabra en Colosenses, para hacerlo todo, Señor, todo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Que no sea, Señor, en este lugar solamente, porque no es el lugar, somos nosotros, son nuestras vidas, Señor, lo que tú estás cambiando para el servicio, Señor, y para la bendición. Que la bendición de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Quien busca de Dios, Dios buscará de él. Nos dice en la Epístola de Santiago. Dios los bendiga, hermanos. Ok. Buenos días. ¿Cómo amanece la comunidad de la gracia? No somos muchos, vamos a hacer bulla. ¿Cómo amanece la comunidad de la gracia? Ajá, a ver. Todo aquí ha grabado. Los del segundo culto van a decir, pero si era un poquito, ¿por qué se escuchan tanto? Ok, buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Quisiera saber quiénes nos están visitando por primera vez. Que por favor levanten su manito a ver si hay alguien que nos esté visitando. ¿No? Ok, la hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Alicia Hernández. Ok, ¿qué le dice la comunidad de la gracia a nuestra hermana Alicia Hernández a la cuenta de 1, 2 y 3? Bienvenida, siga viniendo, esta es su casa. Esta es su casa, estamos para servirles, ¿sí? Bueno, mi nombre es Cristian González, para los que no me conozcan, y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a tomar una porción de la palabra, ¿sí? Así que por favor, yo quiero que por favor, para la redundancia, me acompañen a Mateo 5. Mateo 5, versos del 14 al 16. Mateo 5, del verso 14 al 16, ¿sí? Vamos a estar leyendo una pequeña porción de la palabra que muchos de nosotros hemos leído. Me dice cuando lo tengan, me dicen amén. Levantan la Biblia para saber. 5, excelente. Del 14 al 16, ¿sí? Leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo interesante que yo pude estudiar acerca y aprender acerca de este versículo es el hecho de que Jesús nos está diciendo, ustedes son la sal y la luz del mundo, pero en esta porción que estamos leyendo, dice, ustedes son la luz del mundo. Y algo interesante que el Señor me enseñó a través de este pasaje es que esa luz que dice que somos nosotros, no es una luz que emitimos nosotros mismos. Esa luz no proviene de nosotros mismos. Esa luz proviene una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, una vez que nos acercamos al Señor, una vez que estamos en comunión con Él, alimentando el Espíritu, es allí donde nosotros vamos a emanar y vamos a emitir esa luz. Entonces nosotros básicamente lo que vendríamos siendo somos reflectores de esa luz que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces yo quiero que también nos veamos como unos reflectores de esa luz que no nace de nosotros. Y algo interesante que yo también pude aprender y que el Señor me pudo enseñar acerca de ese versículo es el hecho de que difícilmente vas a poder esconder esa luz si estás en comunión con el Señor. Voy a ser más directo. Difícilmente vas a poder retener a lo que el Señor te esté mandando o llamando a hacer si estás en comunión con el Señor. ¿Sí? Tal vez estés mucho tiempo sentado de aquel lado, pero si en intimidad el Señor te está llamando a hacer algo, a servirle en algún área, difícilmente vas a poder seguir escondiendo esa luz, ¿sí? Difícilmente vas a poder decir, yo no quiero ser luz, yo no quiero ser sal. No, porque el Espíritu te va a empujar a actuar, a servirle al Señor, a hacer luz para las personas, para que esa luz, para que ese reflejo hermoso que los no creyentes, que los que están afuera, puedan ver, ¿sí? Entonces quiero que medites y quiero que te lleves esa pequeña meditación acerca de lo que el Señor te quiere decir hoy. Eres luz, el Señor te ama, el Señor te quiere usar, y que tú mismo no provocas esa luz en tu vida. Esa luz nace, esa luz emana como resultado de tener tiempo de intimidad con el Señor y de pasar tiempo de calidad con papá. ¿Amén? 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 Somos poquitos. ¿Amén? Amén. A ver, estás viendo, si me escuchas, si estoy lleno de salud. Ok, bueno, oramos. Padre, en tu nombre, Señor, te damos gracias, papá, porque tú decidiste, Señor, que seamos luz y sal para las personas que están allá afuera, mi Dios. No lo merecemos, simplemente somos siervos inútiles en tus manos, Señor mío. Te rogamos que nos sigas inquietando en áreas en las cuales quieres que te podamos servir, en que las obras que nosotros hagamos para ti primeramente sean luz y de bendición para las personas que estén allá afuera, mi Dios. Danos un entendimiento pleno de que todo lo bueno que podemos hacer proviene de ti, Señor. Es una consecuencia buena de lo que es pasar tiempo de calidad contigo, mi Dios. Amado Dios, bendice a las personas que vienen en camino, si vienen más personas. Sé tú bendiciendo este tiempo de culto que tenemos para ti, que nos podamos gozar y que podamos recibir tu palabra, seguir escuchándote, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los aplausos son para el Señor, mi hermano. Él es el que merece toda gloria, honra y alabanza. Amén. Como rompí el protocolo esta mañana, les pido perdón y permiso. Voy a romper el protocolo hoy también, ahorita. Ustedes le vieron la camisa a Miguel. Ustedes vieron el equipo de la camisa que Miguel tiene. Los Tigres de Aragua. ¿Quién aquí en Caracas es de los Tigres de Aragua? Nadie. Silvia levanta la mano que ya no sabía de béisbol y ya conoce con Miguel. A ver, ¿quiénes son de los Navegantes del Magallanes? ¿Quiénes son de los Leones del Caracas? Ahora, ¿quiénes son de Jesucristo? Amén. Del equipo campeón, el equipo
del Señor Jesucristo. Amén. Le damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos visitan por primera vez. Es una bendición poder contar con su presencia. Le damos gracias a Dios porque los trajo el día de hoy para acá. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y continuamos con nuestra carta de los Efesios. Continuamos leyendo Efesios y aprendiendo acerca de esta hermosa carta que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que la escribiera. Amén. Vamos, Efesios capítulo 3. Y para entrar en contexto un poco acerca de lo que vimos, o lo que hemos visto acerca de la carta de los Efesios, sabemos de dónde nace la carta, sabemos que lo podemos buscar en Hechos, en la carta de los Hechos allí, y pudimos entender y hemos visto cómo dentro de esta iglesia, o dentro de esta congregación, habían ciertas dificultades o ciertos problemas. Uno de esos problemas habían falsas enseñanzas, estaba plagada de fábulas, había disputa por la mala administración de las escrituras o la mala interpretación, había diferencias en cuanto a la aceptación del pueblo judío hacia los gentiles, ya que los judíos le decían a los gentiles que ellos no tenían ningún Mesías, ellos no estaban esperando a ningún Salvador. Otro era que como ellos no eran ciudadanos de Israel, del pueblo escogido por Dios, sencillamente era un pueblo que estaba fuera de las promesas y de los pactos que Dios había hecho con Israel. Además, que como estaban lejos de los pactos, como no eran un pueblo escogido, como no estaban esperando ningún Mesías, sencillamente los gentiles era un pueblo sin esperanza. Sencillamente, con la cantidad de dioses que tenía, a todo santo le prendían una vela, como decimos de manera coloquial, no tenían al Dios verdadero en sus vidas, sencillamente era un pueblo sin esperanza. También aprendimos en el capítulo 2 de cómo Pablo les dice que a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Cristo vino a ser esa roca, ¿se recuerdan del ángulo? Esa roca que iba a unir a estos dos pueblos en uno solo, y que ya no iban a ser dos, sino que iban a ser uno, que ese uno se iba a llamar la iglesia. También entendimos, por lo que el pastor Iván nos predicó, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el muro que existía, que dividía el atrio de los gentiles con el atrio de los judíos, sencillamente con el sacrificio de Cristo ya no existen dos lugares para adoración, sino que ya dos pueblos que adoraran de manera distinta, ni los gentiles ni los judíos, sino que iba a convertirse en uno solo, y que era la iglesia. Ok, ahora bien, comenzamos capítulo 3, del 13 al 19. Recordamos que el pastor Iván predicó desde el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 12, donde él nos enseñó acerca de que ahí Pablo hizo un paréntesis, y ese paréntesis era para recalcar la fuente que le había dicho, o le había dado a Pablo el misterio de que ahora no eran dos pueblos, sino que era uno, y que ese misterio se llamaba la iglesia. ¿Recuerdan eso? Del capítulo 2, capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Ahora bien, poniéndonos en los zapatos de los judíos en ese momento, en lo que están leyendo la carta, imagínense un pueblo que estaba acostumbrado a humillar a los demás, un pueblo que se sentía superior y privilegiado porque era el pueblo escogido por Dios. Imaginen la gran noticia cuando se enteran de que ya no son dos, sino que son uno. Imagínense el cambio de manera emocional en ese momento. Pues ya no soy superior, ya somos igual delante de los ojos de Dios. Pero imagínense al pueblo gentil,
cuando era un pueblo sin esperanza, un pueblo que no tenía al verdadero Dios para adorar, que no tenía un Mesías o un Salvador que iba a venir a morir por ellos y a salvarlos de la muerte. Imagínense ese momento también de alegría que pudo haber sentido el pueblo gentil a decir, oye, ahora somos un solo pueblo. Y ahora no es que solo somos un solo pueblo, sino que ahora somos familia de Dios. Y en el capítulo 3 hasta el 12 que predicó el pastor Iván, vemos cómo él le muestra a los dos grupos que ya son una sola familia, que son la iglesia, un solo grupo de adoración, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entrando allí ya en contexto, vamos a leer del versículo 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe de vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, te queremos dar las gracias, Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, aprendiendo, Señor, acerca de tu palabra, Señor, acerca de lo que tú tienes establecido para cada uno de nosotros, Señor, en este manual de vida que es la Biblia, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy, Señor, está aquí reunido y que tú, Señor, has traído para este lugar. Quiero pedir por cada uno de ellos, Señor, y si alguno de ellos tiene una situación de salud o algún familiar, Señor, tiene algún problema de salud, Señor, que seas tú, Padre amado, pasando por su cuerpo, mediante tu Espíritu Santo, tu mano sanadora, Señor. Creemos, Señor, en que tú sanaste, sanas y seguirás sanando, Señor, a los enfermos, seguirás haciendo milagros, Señor, porque ¿cómo ponerte límites a ti, Señor? Tú no tienes límite alguno, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas. También te quiero pedir, Señor, si alguna persona necesita, Señor, algunos recursos, Señor, que seas tú, Señor, proveyéndole, Señor, lo que necesiten y sobre todo dándole paz y tranquilidad, Señor, en estos venideros días, Señor, que las personas se angustian y se desesperan, Señor, por los gastos que tienen que hacer en diciembre, que seas tú, sobre todo, dándole paz y dándole tranquilidad a cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 3, versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les está queriendo decir a los hermanos allí en Éfeso: no desmayes, mantente en la fe, no te apartes, continúa. Y eso es lo que Pablo les está queriendo decir: no desmayen a causa de mi tribulación, a causa de que recordemos que Pablo está preso en Roma, a causa de lo que yo estoy pasando, que eso no sea una causa para que su fe flaquee, sino para que se mantengan arraigados y cimentados en Jesús. Y esto realmente es bien interesante porque vemos a un Pablo que, a pesar de su problema, está animando a la iglesia. A pesar de la situación en la cual se encontraba Pablo, que estaba preso en Roma, está diciéndole a los hermanos, está alentándolos para que se mantengan en la fe, para que se mantengan arraigados en Cristo Jesús, para que se mantengan unidos como iglesia. Y es interesante porque estaba recordando los que el pastor Armando Alducin llama mercaderes del Evangelio, que son aquellos hermanos que le dicen a las personas: ven a Cristo para que se te quiten los problemas, ven a Cristo para que tú veas que ya no vas a tener problemas, no vas a tener dificultad y vas a tener provisión y vas a tener dinero. Y vemos todo lo contrario, porque en las Escrituras
Todas las personas que nos muestran que predican y hablan del Evangelio de Jesucristo, ninguno era próspero en cuanto a lo material, más sí en lo espiritual. Y vemos personas que hablan y quieren vender el Evangelio, venden a Jesús como si Él fuera la solución. Él es la solución de nuestros problemas espirituales y muchas veces de nuestros problemas personales, pero ese no es el fin de Jesucristo. Ese no es el fin de nosotros creer y confiar en el Salvador. La intención es entender de que al momento de nosotros partir de esta tierra, nos podremos encontrar con nuestro Señor en los cielos. Amén. Ese es el fin, de que Él nos rescató de la muerte que ya nos correspondía por ser pecadores y que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es el fin por lo cual Cristo vino a esta tierra, a salvarnos, ya que evidentemente ninguno de nosotros podía hacerlo por cuenta propia. Entonces, entender lo que Pablo está queriendo decir aquí, impulsando o animando a la congregación, me recuerda también cómo lo que hizo el Señor Jesús instantes antes de morir, que estaba en la cruz del Calvario y Él estaba animando a una mujer que estaba llorando por su hijo, que estaba clavado en la cruz. Cuando le dice: mujer, he allí a tu hijo. Cristo estaba a punto de morir y le estaba diciendo a María: no te preocupes, ahí tienes a tu hijo. O Jesús estaba a punto de morir y le dice al ladrón que estaba junto con él, y le dice: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el cielo. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir: ánimo, no importa el problema por lo cual yo esté pasando, sigue, continúa, no desmayes, sigue adelante, cimentados en la cruz, cimentados en Cristo. El versículo 14 les dice y empieza: por esta causa. ¿Por cuál causa? Aquí tenemos que irnos al versículo 2, al capítulo 2, porque recordemos que el versículo 3 inicia con el paréntesis, ¿se recuerdan? Que era del misterio, revelar el misterio de la iglesia, ¿sí? Entonces aquí, cuando Pablo habla de por esta causa, está refiriéndose al capítulo 2, de que ya no somos dos grupos, sino que ahora es uno, que es llamada la iglesia. Ahora bien, cuando Pablo habla de por esta causa, está queriendo decir que Cristo, recuerden que Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario nos reconcilió, y ahora no somos dos, ahora somos uno, que se llama la iglesia, dos, y que el Señor ahora mora en cada uno de los que han depositado su confianza en Él. Es decir, cada una de las personas que ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y han depositado su confianza en Él, la palabra dice que el Espíritu Santo comienza a hacer morada en cada uno de esas personas. Entonces el capítulo 2 nos habla acerca de que somos vivificados y poseemos vida espiritual. Vamos al capítulo 2, versículo 5, y dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. 2. Somos unificados como un solo cuerpo en la familia de Dios. Eso lo dice el versículo 19. Y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y 3. Como iglesia o cuerpo de Cristo, somos morada de Dios, edificadas en base a la palabra y la obra hecha por los apóstoles y los profetas acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice el versículo 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Espíritu. Entonces, aquí Pablo les está queriendo decir, por esta causa, por la que ya leímos, que somos vivificados, que el Señor mora a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Ya no somos dos, somos la iglesia, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos un solo cuerpo. Pablo le comienza el versículo 14 la oración por este pueblo,
la oración por la iglesia. Y dice el versículo 14: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es una instrucción de la postura correcta para la cual debe tener una persona al momento de orar. El que se pueda arrodillar, se arrodilla. El que no se pueda arrodillar, sencillamente no lo hace. Como yo, no me puedo arrodillar, y no por eso quiere decir que mis oraciones no son escuchadas porque no tengo una postura física para la cual Dios me va a escuchar. Esto lo que está queriendo decir es una actitud de reverencia, una actitud de respeto delante de las cosas que se hacen para el Señor. Entonces Pablo sencillamente aquí les está diciendo: yo estoy doblando mis rodillas, es decir, tengo una actitud de reverencia, de rendición, pasión, de sumisión para las cosas del Señor, y estoy orándole al Señor, al Padre, a través del Señor Jesucristo. Ya lo que tenemos que recordar es lo que dice Juan 16:23, y dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Recordemos que hay muchas personas que sencillamente hemos estado acostumbrados o no se nos ha enseñado que cuando comenzamos una oración y la terminamos, sencillamente cortamos amén y ya. Y una de las cosas es que todo, que dice la palabra, que todo cuanto pidamos en el nombre de Jesús, Él nos dará. Entonces una buena manera de cuando estemos orando es: cerramos nuestras oraciones o iniciamos nuestras oraciones pidiéndolas por medio de Jesucristo, ¿sí? Versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es: aquí no se está refiriendo de que todas las personas son hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1, versículos 12 y 13, que a los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. Efesios 2:19 dice que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los miembros y familia de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, que para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no está diciendo de que todas las personas de la tierra son hijos de Dios. Eso lamentablemente ha sido mal interpretado y ha sido algo que Satanás ha bien utilizado para decirle a las personas: no tienes necesidad de arrepentirte, porque total, todos somos hijos de Dios. Y muchas personas han pretendido que no hay necesidad de arrepentirse no hay necesidad de arrepentirse de los pecados, porque sencillamente Dios te ama, y como te ama Él, y tú eres hijo, Él te va a perdonar. Pero si no existe un arrepentimiento según las Escrituras, no hay remisión de pecados como tal. Entonces, algo que nos está queriendo decir aquí no es que todos somos hijos de Dios, todos somos hechura suya, pero para poder tener la condición de hijos, tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y que Él comience a morar en nuestras vidas. Entonces, comienza Pablo, luego que da la introducción para la oración o la intercesión para esta iglesia, la iglesia de Éfeso, y la cual debe ser una intercesión para toda la iglesia. En el versículo 16 comienza Pablo a pedirle al Señor por esta iglesia, y es versículo 16, una de las peticiones que Pablo hace. Dice: para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Aquí él está diciendo para que me dé un edificio, para que me dé dinero, ¿verdad? Para que me dé propiedades, para que me dé tierra, ¿cierto? ¿Será eso lo que está pidiendo Pablo aquí? No, como entendimos muy bien por el pastor Iván, las bendiciones o lo que Dios, las riquezas que nos va a dar el Señor, o son prometidas para la iglesia, son riquezas espirituales. Entonces aquí vemos algo que sí tenemos que entender, es que las riquezas del Señor, esas riquezas espirituales, son inagotables. Esas nunca se terminan y podemos entrar en cualquier momento a pedir de esas riquezas espirituales que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. No es necesario que otra persona interceda por ti. Tú, el Espíritu Santo mora en ti, tú puedes entrar confiadamente
a la presencia del Señor y comenzar a pedirle de esas riquezas espirituales en gloria que Él tiene para cada uno de nosotros y que Él no se le ha cortado el brazo para darle a quien le pide. Amén. Entonces, ¿cuáles son estas riquezas de las que Pablo está pidiendo? Y dice, la primera es, versículo 16, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí vemos espíritu escrito con la E mayúscula. Quiere decir que está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Pablo lo que está pidiéndole fuerza a través del Espíritu Santo para que éste obre y opere dentro del creyente que ha sido regenerado y vivificado a través de su Espíritu Santo. Aquí está Pablo intercediendo y diciendo al Espíritu Santo que opere, que trabaje, que ministre en esos corazones de estas personas. Recordemos que muchas de estas personas eran débiles en la fe. Eran personas que estaban comenzando a integrarse en la iglesia y que se habían enterado de que ya no eran dos grupos, ya eran uno, que era llamado a la iglesia. Entonces muchos allí sencillamente había llegado la sorpresa de que ya están pasando a ser parte de la familia de Dios y por lo tal eran personas que estaban nacidas o eran nuevas en la fe. Entonces Pablo sencillamente les está diciendo que ese Espíritu Santo que ya mora en cada uno de ellos, que opere con fuerza y ministre en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos en la fe. Muchos de ellos no tenían conocimiento, no sabían qué hacer sencillamente dentro de la iglesia. Entonces está Pablo en la intercesión y trabajando con ellos y orando. Ahora bien, el versículo 17 es la segunda petición que Pablo está haciendo aquí y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, en todo creyente allí habita el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Pero algo importante y es lo siguiente. Imagínense esta situación. Ustedes están en su casa. Ustedes van a llegar a su casa y su casa es un completo desastre. Todo está sucio, todo está... no hay agua, todo huele mal. Cuando a ustedes les provocaría llegar a su casa de esa manera? Por supuesto que no. Ahora imaginen lo contrario, imagínense una casa perfumada, limpia, no sé, con velas aromáticas, le dije yo a Miguel, con velas que huelan rico, bien perfumada. Al momento de ustedes entrar en esa casa, ¿qué sienten? Paz, tranquilidad. Oye, quieren descansar, se sienten cómodos. Imagínense ustedes que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Imaginen ustedes que el Señor quiere entrar en una casa perfumada, limpia, en una casa que esté bien, todo ordenado. Pero si somos todo lo contrario, si somos como la primera casa, estamos mal, que hay pecado en nuestros corazones, que hay maldad todavía en nuestros corazones, que nosotros decimos que somos cristianos y que Él mora en nuestras vidas, pero sencillamente en nuestro corazón lo que todavía hay es maldad y pecado. ¿Ustedes creen que Dios puede allí ministrar? De que Él puede hacer, lo puede hacer. Pero miren lo que dice Juan 14:23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Quiere decir que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, que en nuestro corazón comience a vivir, comencemos a vivir lo que está establecido en la palabra del Señor, y ese corazón de maldad y ese corazón de pecado que a veces tenemos, sencillamente que quitarlo, porque Dios, Jesús, al momento de morir por nosotros en la cruz del Calvario y perdonarnos de nuestros pecados, todos y cada uno de ellos fueron lanzados al mar. En nuestro corazón sencillamente no puede existir maldad. Y si hay pecado, porque podemos pecar, sabemos que tenemos un abogado que Él es fiel y justo
para perdonarnos cuando nos arrepentimos, según Juan 1:19. Pero no podemos ser practicantes del pecado. No podemos vivir una vida de pecado, porque eso era la vieja criatura. Eso era lo que éramos antes. Ahora no. Ahora tenemos que vivir arraigados en el Señor. Ahora, versículo 18. La tercera petición que hace Pablo para la iglesia. Y dice: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura. Aquí Pablo lo que está queriendo decir o mostrar es que, y algo que es imposible para cada uno de nosotros, comprender cuál es lo ancho, lo alto, lo profundo, o cuál es el alcance o magnitud del amor de Dios. Aquí sencillamente Pablo lo que quiere decir es que algo que podamos comprender, o lo poco que podamos comprender acerca del amor de Dios, es algo que no tiene medida, que no se puede medir. Porque ¿cómo nosotros podemos medir el amor de Dios, que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros? Imagínense, nosotros podemos leerlo y releerlo, pero en ese momento poder entender de lo malo que éramos cada uno de nosotros, y que Dios, como leyó nuestra hermana Edilia en Filipenses, de que Él, no teniendo cosa a que aferrarse, sencillamente se humilló por cada uno de nosotros al punto de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si nosotros entendemos la calidad o la cantidad de pecados que había en nuestras vidas, si nosotros lo pensamos humanamente, sencillamente no lo haríamos. Pero Dios, con su inmenso amor, que no tiene medidas, es imposible medir, no vamos a llegar a comprender nunca este amor tan grande que Dios tuvo por cada uno de nosotros, sino hasta el momento en que entendamos la calidad de pecadores que nosotros éramos, y que Él no le importó, sino que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Versículo 19 dice, es la cuarta petición y la última que hace Pablo aquí en el capítulo 3, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. No habla acerca del amor que nosotros le queremos dar a Dios, sino acerca de ese amor tan inmenso de Jesús para cada uno de nosotros. Por supuesto que Dios nos da amor a nosotros. ¿Para qué? Para poderlo amar a Él. Nosotros amamos a Dios es sencillamente porque Él nos amó primero. Entonces no hay capacidad humana de entender ese amor infinito el cual tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Y eso es motivo de agradecimiento. Eso es motivo para decir: Señor, yo me arrepiento de lo pecador que soy, y yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque he comprendido y he entendido la magnitud de ese amor. Solo lo podemos entender un poquito, el amor de Cristo, cuando entendemos la cantidad de pecados, la calidad de pecadores que hemos sido. Preparando este mensaje me acordé de un texto, un pasaje, que es la mujer adúltera. Está ella, que la agarran y se la traen a Jesús. Y bueno, no traen al hombre, pero traen a... Lo que me quiero referir es a la mujer en ese momento. Y la presentan a Jesús. ¿Qué vamos a hacer con ella? Evidentemente, la paga por ese pecado que ella había cometido, la falta por haber violado la norma humana allí, la norma legal, era que tenía que morir lapidada. ¿Qué hizo Jesús? Sencillamente Jesús se echó y empezó a escribir en la arena. Yo no sé qué escribía, la Biblia no lo refiere, pero muchos han dicho de que Jesús quizás estaba escribiendo el pecado de cada una de las personas que allí estaba acusándola: idolatría, homicida, chismoso, pecador, asesino, mentiroso. Y empezó a referirse a todos y cada uno de los
pecados que muchos allí tenían. Y quizás ellos lo vieron, y cuando lo vieron fue que dijeron, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sencillamente todos se fueron, tiraron y se fueron. ¿Qué sucedió con Jesús cuando le dice a la mujer, ¿quién te acusa? Todos tus pecados te son perdonados. No solo uno por lo cual ella vino a ser juzgada, sino que dice, todos tus pecados te han sido perdonados. Ve y no peques más. En esta posición me coloco yo, el de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque Jesús, en su inmenso amor, no vio la cantidad, Él sabía la cantidad de pecados que había en mi vida. Y sencillamente me perdonó y me dijo, ve y no peques más. Y así Él ha hecho con todos y cada uno de nosotros, que hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y le hemos dicho, Jesús, perdóname, porque necesito reconciliarme con el Padre. Y Jesús sencillamente no te acusa, y Él no ve la medida, ni la cantidad, ni el tamaño de tu pecado. Sencillamente Él te perdona y te dice, ve y no peques más. Y hoy el Señor también está dispuesto a perdonarnos a todos y cada uno de nosotros por nuestros pecados, de decirnos, ve, te perdono, ve y no peques más. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Señor, porque hoy podemos comprender un poquitico más, Señor, acerca de tu palabra, comprender un poquito más, Señor, acerca de ese amor, Señor, tan grande e incalculable, Señor. Ese amor que tú tuviste por cada uno de nosotros, Señor, al sacrificarte en esa cruz del Calvario, Señor, cuando ese lugar, Señor, lo merecíamos nosotros. Como dijo la hermana Edilia cuando inició, tú tomaste nuestro lugar. Tu palabra dice, Señor, que la paga del pecado es muerte, pero también la dádiva o el regalo de Dios eres tú, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, porque te entregaste, Señor, por completo en esa cruz. Una sola gota de tu sangre, esa gota perfecta, una sola gota, Señor, hubiera bastado para el perdón completo de la humanidad, Señor. Pero sin embargo, Señor, tú te entregaste por completo hasta el punto de que salía agua con sangre de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por tan inmenso sacrificio, Señor. Gracias por vernos a cada uno de nosotros, Señor, allí, y pensar por cada uno de nosotros cuando estabas allí en esa cruz, Señor. Gracias, Dios Padre, porque tú también estabas pensando en cada uno de nosotros cuando enviaste a tu único Hijo para que hiciera ese gran sacrificio. Y gracias también, Espíritu Santo, porque tú nos has convencido de justicia, de juicio y de que somos pecadores y fuimos pecadores, Señor. Gracias también, Espíritu Santo, porque al convencernos, Señor, te hemos aceptado como Señor y Salvador, Jesús. Hemos aceptado ese sacrificio. Y Espíritu Santo, gracias, porque tú has venido a morar en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Y eres el que nos guía, eres el que nos orienta, eres el que nos ilumina en tu palabra, eres el que nos convence, Señor, que necesitamos mucho más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos aún más en la fe, Señor. A no ver las situaciones, a no ver las cosas que están pasando, Señor, fuera, sino centrarnos única y exclusivamente en ti, Señor. En entender y comprender acerca de tu palabra, Señor. De fortalecernos a través de la lectura bíblica, de fortalecernos a través de la oración, de fortalecernos a través de los testimonios de los hermanos y poder, Señor, poner en manifiesto, Señor, para las personas que no te conocen acerca del gran amor que tú tienes para la humanidad entera, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te quiero pedir, Señor, en este momento, si existe alguna persona que no te conozca, Señor, o que quiera pasar a formar parte de la familia de Dios, que hoy es el momento de que puedas abrir tu corazón, de que puedas hablar con el Señor, y si no sabes cómo hacerlo, te pueda guiar
acerca de una corta oración, para que hagas una corta oración, para que la hagas de corazón. O sencillamente, si no la quieres hacer ahorita, que por lo menos la puedas hacer en tu casa. Pero es importante de que estás aquí, es por alguna razón. Y puedas así repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador, te pido que me perdones y puedas reconciliar mi relación con Dios Padre. Y Espíritu Santo, séllame, comienza a vivir en mí y sé mi guía para toda la vida. E inscribe mi nombre allí en el libro de la vida, para cuando muera pueda conseguirme contigo cara a cara y disfrutar de toda tu presencia por la eternidad. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.